Numismático, a su presidente Fernando Giuliano por darme esta oportunidad. La verdad es que me siento muy contento y honrado de poder dar una ponencia hoy aquí para ustedes. La idea de la ponencia de hoy es hablar un poco del contexto y algunos detalles de lo que fue la apertura de la primera Casa Nacional de Moneda. Si bien habíamos tenido casas de monedas provinciales, desde la unificación nacional se hizo evidente, ¿no?, la necesidad de una casa de moneda única para todo el país. El periodo que va desde 1859, de la batalla de Cepeda, hasta 1880, fue muy tortuoso en términos económicos. En ese momento, para que entendamos y nos pongamos un poco en contexto de lo que pasaba en el mundo, había una gran crisis económica mundial, el capitalismo, una crisis que se había desatado por la quiebra de un banco en Estados Unidos, bastante parecido a lo que pasó quizás en 2008 con Lehman Brothers. Eso generó pánico, eso se conoce históricamente como el pánico del 73, y a partir de allí empieza un periodo que se conoce como la Gran Depresión, mismo nombre que lleva la depresión del año 30, pero esta es una gran depresión anterior, que va más o menos desde el año 73 hasta el 90. Esa crisis económica generó, entre otras cosas, la baja del precio de las materias primas, que es muy importante para nosotros, la reducción del comercio mundial, y en ese contexto nosotros estábamos tratando de organizarnos como país. Eran los primeros gobiernos nacionales, Sarmiento, Avellaneda, el proceso de organización nacional, de creación de la mayoría de las instituciones que tenemos hoy, y la Casa de Moneda fue una de esas instituciones que se creó en esa época. La crisis económica, si bien se vio agravada en nuestro país por la falta de una moneda común, al mismo tiempo le generó a los legisladores y a los gobernantes la sensación de la imperiosa necesidad de resolverlo. O sea que por un lado se vio agravada por la falta de moneda, pero por otro lado eso fue el catalizador para que nuestros gobernantes se pongan la ropa de trabajo, se pongan a trabajar y solucionen el problema. Para eso voy a usar de eje, a lo largo de la charla de hoy, algunas leyes. No me voy a meter mucho en terreno legislativo porque no es tan interesante. La idea es que hablemos de detalles más numismáticos, más interesantes, ensayos, monedas, cosas que fueron pasando en la época. Pero para que nos ordenemos un poco y entendamos cómo surge la Casa de Moneda, vamos a poner como hecho fundacional la Ley 733 de 1875. La Ley 733 es muy importante por muchas cosas, entre ellas porque fija por primera vez el patrón monetario para todo el país. Y después hay otras tres leyes que las vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando la charla, voy a ir hablando de ellas. Son la Ley 911, que define el presupuesto y los detalles para la construcción del edificio de la Casa de Moneda. La Ley 974, que fue una ley intermedia entre la 733 del 75 y la definitiva, que fue la 1130, que también vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Y finalmente la Ley 1130, bien conocida por los numismáticos, por ser la ley que nos dio las monedas tan coleccionadas y tan queridas por nosotros, que es la serie del peso patal. Para entender un poco lo que pasaba en ese momento, les voy a compartir una cita del debate legislativo de la ley de 1875, cuando se discutía esta primera ley, esta ley tan importante. El diputado Francisco Uriburu decía esto. Decía: una rápida ojeada sobre la situación que cada una de las provincias argentinas tiene respecto a las monedas bastará para convencerse de que estamos en una completa anarquía monetaria. El gobierno nacional tiene una unidad imaginaria y mal definida. Buenos Aires tiene su peso papel, que no circula más que en su territorio. El resto de las provincias tienen por tipo monetario una cantidad de monedas extranjeras, de plata, valorizadas en cada una de ellas de diverso modo, sin sujetarse a reglas ni principios fijos. El concepto de anarquía monetaria es un concepto muy usado historiográficamente para definir lo que pasaba en esa época, pero lo que esta frase nos dice y nos muestra es que ya en el momento lo sintieron de esa manera, que ya la terminología de anarquía total en términos monetarios ya era palpable en ese momento. Buenos Aires, como tenía bancos, y bancos bastante más sólidos que los del interior, estaba muy acostumbrada a la circulación de papel moneda. Y en otras provincias, por ejemplo, en el litoral argentino, que es Entre Ríos, Santa Fe, circulaban lo que se llaman los cuatros bolivianos, que son esas monedas de 4 soles que van desde 1830 hasta 1859, que son monedas de baja ley, son monedas de 660 de fino, pero incluso cuando las empiezan a fundir más adelante en Casa de Moneda se dan cuenta que ni siquiera se respetaba ese fino. Decía el ensayador J.K. de la Casa de Moneda, decía: no hay dos iguales. O sea que eran monedas completamente febles y anómalas. Así que bueno, como ven, la situación era bastante acuciante al momento de discutirse esta ley en 1875.
¿Qué fija la ley? La ley 733. Lo primero y más importante es que establece el peso fuerte como moneda nacional. La terminología peso fuerte, de todas maneras, la vamos a ver mencionada mucho antes. ¿Por qué? Porque peso fuerte era la manera coloquial de que se denominaba la moneda de buena ley. O sea, incluso los reales hispanoamericanos, los 8 reales hispanoamericanos, coloquialmente se decían un peso fuerte, en relación a su ley y demás. O sea que quienes son billeteros van a ver que hay billetes anteriores al 75 que dicen peso fuerte, pero acá se establece como moneda nacional el peso fuerte definitivamente. Y el peso fuerte era una unidad de medida, que era una moneda de plata de oro de 1 y 2 tercios, de 1,66 de pesos gramos. El sistema era un sistema bimetalista atenuado, y esto es algo que es muy importante, porque durante los debates de la ley, una de las principales discusiones que había entre los diputados y senadores era el sistema monetario si iba a ser solo monometalista o bimetalista. ¿Qué quiere decir esto? O solamente patrón oro y después billetes equivalentes, o monedas de oro y plata, que es lo que sería un sistema bimetalista. ¿Por qué tanta discusión? Se preguntaron ustedes. ¿Cómo afecta eso a la circulación? El problema es que no se olviden que las monedas de oro y plata tienen su valor intrínseco, es decir, que el valor está en el peso de la moneda. Y en esa época, y recuerden que les había mencionado que estábamos en una época de crisis económica, los valores tanto del oro como de la plata fluctuaban individualmente. Entonces, ¿qué ocurría? Podría ser que la plata bajase o subiese en relación al oro, y entonces vamos a suponer una mercadería que valía 5 pesos, una moneda de un argentino de oro son 5 pesos, y 5 monedas de 1 peso de plata son 5 pesos. Pero si cambiaba el valor de los metales, eso obligaría a los comerciantes a tener 2 precios distintos. A decir, no, si me pagase en plata, entonces son 6 pesos, porque la plata bajó. Entonces, ese tipo de complicaciones era la que cierta parte de los legisladores quería evitar. O sea, no, porque esto va a generar una confusión en un contexto donde ya la gente está bastante confundida, porque hay montones de monedas circulando, monedas extranjeras. Pero finalmente se optó por el sistema bimetalista. ¿Por qué se termina optando por el sistema bimetalista? Por una cuestión de usos y costumbres. Sobre todo los diputados y senadores del interior decían que la gente estaba muy acostumbrada en esas provincias a la moneda de plata y que erradicar la moneda de plata iba a ser muy difícil. Cambiar todo por billetes o que no haya ningún respaldo o convertibilidad en plata era algo que muchas provincias no estaban dispuestas a aceptar, así que se termina aceptando lo que se llama un sistema bimetalista atenuado. ¿Qué quiere decir esta palabra atenuado? Que no obligaba a los comerciantes a recibir el total de la suma en uno u otro metal. Es decir, se estableció un máximo, por ejemplo, de 7 pesos en plata, en donde si la compra o la transacción superaba los 7 pesos, el comerciante no estaba obligado a aceptar todo eso en plata. Podía exigirte o un billete en fuertes o oro. Por eso es atenuado, eso quiere decir atenuado. Esto es una de las cosas que fue más candentes en el debate y se termina decidiendo por esto. Y después se define, por ejemplo, el rescate y fundición de la moneda extranjera, lo cual también era sensible porque toda la plata que circulaba era extranjera, y el establecimiento de 2 casas de moneda, no una sino 2. Una en Salta y otra en Buenos Aires. Se preguntarán por qué una en Salta. Salta, provincia fronteriza con el norte, con Bolivia. La especulación de los legisladores era que como Argentina no tenía grandes yacimientos de metal argentífero, la plata iba naturalmente a comprarse en Bolivia y que por una cuestión logística sería conveniente acuñar la moneda de plata en Salta. Obviamente eso generó protestas de muchos legisladores de otras provincias que decían, por ejemplo, que el ahorro logístico no era tal. ¿Por qué? Porque como Bolivia no tenía salida al mar, cuando Bolivia quería exportar plata, necesariamente esa plata bajaba a Buenos Aires. Con lo cual, igual, la plata la tenía que trasladar a Buenos Aires. Otra de las quejas es que decían, bueno, en La Rioja y en Catamarca hay minas de plata. No suficientes, pero hay minas de plata. Y los cordobeses, que nunca faltan, decían, nosotros estamos en el medio. Todo tiene que pasar por acá, así que lo mejor sería ponerla en Córdoba. ¿Por qué en Buenos Aires? Porque en Buenos Aires estaban las existencias y las reservas más grandes de oro, y porque además el oro se iba a tener que importar. Entonces era también natural ponerla en Buenos Aires. Finalmente, la ley 733 de 1835 se cumplió muy parcialmente. Fue una ley que estaba llena de buenas intenciones, que planteaba esto de las 2 casas de monedas, una moneda única, y finalmente se decidió por el sistema bimetalista, como les decía antes, y se decidió por adoptar el sistema americano. Esa era otra de las discusiones que surgió durante el debate de la ley, que era, si tomamos el sistema de la Unión Monetaria Latina que circulaba en Europa y en los países limítrofes,
que era un peso de 25 gramos, como que después terminó siendo, o si tomábamos el peso de 27 gramos, como venía siendo de la época hispanoamericana y como habían adaptado los norteamericanos. No sé si todos lo saben, pero el dólar desciende directamente de la moneda hispanoamericana, de lo que es la moneda potosina, limeña, mexicana. Ellos tomaron ese patrón monetario y lo convirtieron en dólar. Con lo cual, la moneda de $1, la moneda de plata en ese momento tenía 27,11 gramos, y es lo que se termina votando en el Congreso. Finalmente gana la opción, a pesar de las quejas de huelga de los gobernadores del interior, porque decían: nosotros tenemos que negociar con Chile, tenemos que negociar con Paraguay, tenemos que negociar con Perú, que tienen una moneda de un peso de 25 gramos, eso nos va a obligar a hacer cuentas, a buscar equivalencias. Pero se impuso el sistema americano. La ley 733 preveía el cono monetario que estamos viendo en pantalla, que era un cono monetario bastante ambicioso, como pueden ver, que tenía 11 monedas diferentes, que incluía 4 de oro, una de un peso fuerte de 1,66 gramos, que era la unidad de medida, otra de 5 pesos fuertes, que se llamaría medio colón, de 8,33, 10 pesos fuertes, que era un colón, y 20 pesos fuertes, que era el doble colón, de vuelta. Si comparamos con el sistema americano, es como la media águila, el águila y el doble águila, es como el double eagle americano, solo que cambiaron águila por colón para buscar algo un poco más con arraigo acá, y quedó así. Hubo protestas de legisladores de vuelta en este base que dijeron: ¿por qué colón? Hubo un diputado salteño que dijo: yo propongo la palabra argentino de oro. Y todos medio que le hicieron bullying en el debate: no, que argentino no, que era muy pretencioso. Y en el momento quedó colón. La moneda de un peso fuerte de 27,11. Y acá hay una cosa llamativa, porque después en las monedas fraccionarias sí toman el sistema decimal. En las monedas fraccionarias, la de 50, 20, 10 y 5 centavos, los pesos y las medidas son equivalentes al peso de 25 gramos, con lo cual es una cosa medio confusa. Y 2 monedas de cobre de 5 y 10 gramos. Además está decir que estas monedas nunca se acuñaron, tampoco hubo ensayos de estas monedas. Y ahora vamos a ver un poco los motivos de lo que pasó. Uno de los que mejor interpretó la ley fue un grabador local llamado Fabricio Zuccotti, que quienes coleccionan medallas lo deben conocer muy bien, porque era un eximio medallista de la época, que hizo, a mi entender, lo que es el único ensayo interpretando el cuerpo de esta ley. Es una moneda artísticamente muy linda, a mí particularmente me parece muy agraciada. Se hicieron ensayos con fecha 1876, después aparecen unas variantes de 1879 muy curiosas, que dicen, en vez de decir República Argentina, dicen Provincia de Buenos Aires. Al respecto de estas piezas del 79, un artículo muy bueno de reciente publicación en el blog de FINRAP, a los que les interese, que es la autoría del autor aquí presente, Alfredo Ale. Y mi idea es hacer un poco algún aporte sobre estas piezas. Si bien son estéticamente muy lindas, Zuccotti era un grabador bastante polémico en la época, se lo acusaba entre otras cosas de plagio. Y hay un artículo muy interesante de Fernando Chava, nuestro querido maestro recientemente perdido, que hace un estudio de estos cuños y detecta que la libertad parada está tomada de la moneda de 5 liras de Lombardía, casi hasta con los mismos pliegues en la ropa, con la modificación de que le agrega el escudo abajo, tomado del estilo de los pesos peruanos de Lima de la época. Con lo cual, esto de que era medio plagiador parece que se comprueba. Además, demuestra que era bastante pillo y que estaba bastante informado, porque si vamos a la catalogación vamos a ver un pequeño detalle. Vieron que yo les había dicho que una de las principales discusiones durante la ley era si se azotaba el sistema de moneda de 25 gramos o de 27. Si miramos los ensayos que se conocen en plata, hay dos. Uno de 25 gramos y uno de 28 gramos, con lo cual evidentemente quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Estaban oficiados de esta puja que había entre los legisladores y dijo: Masi, yo hago uno de cada uno y que gane mejor. Con lo cual habla de que él estaba interiorizado con lo que era el debate y con lo que estaba pasando en el debate legislativo. Y respecto a los ensayos que dice Provincia de Buenos Aires, el aporte que me gustaría hacer es que tengamos en cuenta que en el año 1879 la ciudad era un hervidero de tensión. Los autonomistas, que estaban recobrando fuerza al mando del gobernador de la provincia, que era Carlos Tejedor, habían empezado a tener muchas desavenencias políticas con el gobierno de Nicolás Avellaneda. Avellaneda había desplazado del poder a muchas figuras de la élite porteña que se sentían desplazadas,
había reverdecido este deseo de separatista que siempre tuvo la provincia de Buenos Aires. Y en una ley muy polémica, Carlos Tejedor manda a comprar armas y derramar milicias. Obviamente un tema muy delicado, tan delicado que Nicolás Avellaneda decide mudar la casa de gobierno al barrio de Belgrano, que en ese momento estaba desconectado del tejido urbano, era como una ciudad aparte que llevaba una hora en carreta para llegar. Y lo hizo por seguridad, porque realmente las tensiones y el clima estaban muy caldeados. Entonces, en ese contexto, no sería sorprendente que alguien le haya pedido a Zuccotti que hiciera un ensayo que en vez de República Argentina dijera provincia de Buenos Aires, casi como una provocación o como una muestra de pretensión. Y algo que refuerza un poco esta teoría es que en los ensayos de la provincia de Buenos Aires él retira su firma. En los ensayos del 76 la pone en ambas caras, como diciendo, no, miren que esto es mío, esto lo hice yo. Debajo del escudo van a ver que dice FZ, en chiquitito, y si volvemos para atrás, a la firma de FZ, y del lado de la libertad directamente pone F y todo el apellido, F Zuccotti, o sea que no era un tema de que no le gustaba aparecer. Pero por algún motivo, en lo del 79 lo quita, como diciendo, ok, yo te lo hago, pero no quiero quedar pegado a todo este libro. O sea que es muy probable que esas piezas tengan como origen esas disputas políticas. Que alguien haya querido hacer una demostración política, exhibiendo o circulando en la prensa esas piezas. Esto es muy interesante. Una vez que se aprueba la ley, se empiezan a armar comisiones, y una de las comisiones tiene como objetivo relevar qué es lo que estaba pasando en cada provincia. Esta comisión lo que hace es enviar telegramas a todos los bancos, privados y públicos de todas las provincias, preguntándole cuál es su situación monetaria y cuáles son sus existencias. Y es muy interesante ver las respuestas. No están todas. En el archivo del Congreso de la Nación pude encontrar más o menos respuestas de 6-7 provincias, en donde es muy interesante porque uno ve las existencias que tenían los bancos en bóveda y demás, y además siempre acompañan con algunas enunciados. En este caso es un texto que responde el encargado de la provincia de Mendoza, que quiere contar un poco cómo es la situación de la provincia después de la sanción de la ley. Y porque se aprobó la ley dice que a partir de ahora la moneda es el peso fuerte. Ya se había creado en 1872 el Banco Nacional, que era el encargado de emitir los billetes. El peso fuerte, pero monedas no había. Los billetes eran escasos. Y las provincias seguían prácticamente en la misma situación, con la complicación de que ahora todo era ilegal. Porque como había una ley, todo lo que pasaba en las provincias se volvió ilegal. Y este encargado de la Comisión de Mendoza dice, supongamos que un comerciante o un ganadero con un capital en moneda corriente, que aquí son billetes del Banco de Mendoza, desea traer ganadería del litoral o ganado de Córdoba. Tiene forzosamente que verificar las siguientes operaciones. 1. Cambiar en plaza esos billetes por metálico, o sea, moneda de plata fraccionaria de Chile por ser la más abundante que otra. Recuerden que estamos hablando de Mendoza, provincia fronteriza con Chile, lo que más circulaba ahí era lo que se llamaban chirolas. Las chirolas eran las monedas de 20 centavos de Chile, que además, por una cuestión de usos y costumbres, se cambiaban de a 4 por un peso en vez de 5 por un peso, por el faltante que había. Cambiar este metálico por un valor en fuertes, un billete del Banco Nacional. En Córdoba o en Rosario, cambiar los fuertes por moneda boliviana, que era la que circulaba en Córdoba, los antiguos cuatros, para efectuar las compras. Ahí compra las vacas, se lleva las vacas a su provincia, las vende, y ¿qué recibe de vuelta? Billete del Banco de Mendoza. Entonces, el Banco de Mendoza cambia la mercadería ganada por la única moneda circulante, billetes del Banco de Mendoza, y en todas estas operaciones y recambios, el comerciante o el ganadero experimenta pérdidas más o menos considerables, según los valores de las monedas a que sucesivamente reducen capital. Siendo notar que el cambio de billetes del Banco de Mendoza por 80 centavos chilenos, que representa una pérdida prácticamente del 25%. El de este metálico por boliviano, con una pérdida del 14%, y así sucesivamente. O sea que para poder transaccionar entre una provincia y la otra había que hacer 4 o 5 operaciones de cambio, perdiendo un importante porcentaje en cada transacción. Ese era el nivel de descalabro en el país. Así que la cosa se vuelve insostenible y se empiezan a mover los engranajes para solucionar este problema y para cumplir con la ley de 1875. Entonces se sanciona la ley 911, 2 años después, el 17 de octubre de 1877, que básicamente ordena 2 cosas muy importantes para nosotros. 1, asigna un presupuesto para la construcción de la Casa de Moneda, y 2, autoriza a uno de los ingenieros de la nación a viajar a Europa para empaparse de cuáles eran las mejores tecnologías de la época, los mejores proveedores, y se fue directamente con una orden de contratación. Se fue con poderes necesarios como para averiguar, contratar y traer las cosas, porque la situación era completamente urgente.
En ese momento se designa a uno de los ingenieros del Departamento de Ingeniería de la Nación, que era el ingeniero Eduardo Castilla, que después va a ser el primer director de la casa. Durante su viaje a Europa, se afinca en París, en un piso muy bonito, en una cuadra muy bonita, pagada por nuestros impuestos. Empieza a hacer las diligencias, empieza a hablar con los mejores proveedores, no solo de Francia, sino también de Londres, de Bélgica y de los países aledaños. En Londres nombra un representante que era un empresario argentino que vivía allí, que se llamaba Francisco Torromé. Y entre los años 1878 y 1879, durante prácticamente un año, él estuvo en Europa haciendo estas averiguaciones y contrataciones. Mientras tanto, en ese año ya empiezan a hacerse los planos para construir la Casa de Moneda en Buenos Aires. De esa época, de ese periodo, entre el 77 y el 79, conocemos dos familias de ensayos. Una, también de un acabado estético muy bonito, que es la de Burden, y la otra son los de Carlos Trotino, que son de 1 y 2 centavos de cobre. La de Burden viene en 3 metales, vienen cobre, bronce y plata, en denominaciones que van de 20 centavos, 40 centavos, 80 centavos y un peso o un patón. Sobre estos ensayos podemos decir algunas particularidades. Lo primero es que, como muchos saben, y conversábamos antes también con Alfredo, es muy difícil conseguir información documental sobre los ensayos. ¿Por qué? Porque normalmente los ensayos son piezas de pretensión, no son encargados. No es que el gobierno dice, a ver, confecciones, ensayos, sino más bien vienen proveedores y te traen como pieza de pretensión, miren, esta es la calidad de nuestro trabajo, esta es la calidad de nuestras máquinas, esta es la calidad de nuestro grabado, y para ese tipo de cosas se hacen ensayos. Yo tengo una hipótesis particular, que por supuesto está a verificarse sobre estas piezas, y la primera de ellas es que las hicieron el mismo grupo o las mismas personas. ¿Por qué? Porque si bien son dos grabadores distintos, tienen una cantidad de llamativas coincidencias. La primera es en el escudo, que es un escudo completamente anómalo. Si prestan atención, no se parece a ningún escudo que se use ni oficial ni extraoficialmente, a ningún escudo que se haya utilizado en documentación, ni en ningún tipo de uso oficial. Es un escudo con una forma central tipo polaco, así por lo menos me dijo mi amigo Luciano Resumano, que se llama ese tipo de escudos que tienen una forma como de escudo militar, que no, como les decía, no está visto en ningún lado. Y después tienen una llamativa cantidad de errores. Por ejemplo, dicen ley del 25 de septiembre de 1878. No existe ninguna ley del 25 de septiembre de 1878. La ley es la ley 733, de la que venimos hablando, que es del 29 de septiembre de 1875. Con lo cual, o el que escribió el pedido era disléxico, o simplemente eran extranjeros que no tenían bien en claro cuál era en la fecha y el nombre de la ley. Y lo segundo es que si uno lee el texto de la ley cuando habla del diseño de las monedas dice las monedas deben contener su ley. Pero cualquiera que sepa un poco y esté empapada de lo que estamos hablando, cuando dice deben contener su ley, estamos hablando del título de plata. No estamos hablando de la fecha, día y hora de la ley. Entonces lo que debía decir correctamente es 900 de fino, o 9,2 fino, o 400 granos, o alguna forma de expresar cuál era el contenido de plata de esa moneda. Con lo cual, probablemente esta es una mala traducción de la palabra ley que dice el texto de la pieza legislativa. Con lo cual, a mi suposición, estas piezas las hizo algún extranjero, porque además el último dato anómalo es que las piezas de Burden, las denominaciones son 20 centavos, 40 centavos, 80 centavos y un patacón. Denominaciones que no están nunca en la historia argentina, en ninguna ley, en ningún proyecto de ley. O sea, ¿por qué 40 y 80 centavos cuando nunca se habló de esas denominaciones? Evidentemente porque no era importante las piezas para mostrar algún trabajo, alguna calidad. Así que yo me inclinaría a pensar que estas piezas fueron hechas como alguna carta de presentación para querer ofrecerle a Castilla o a algún funcionario algún bien, producto o servicio. En ese interín aparece extrañamente una segunda ley. Una ley que en la bibliografía numismática se la trata muy poco, que es la ley 974 del 16 de septiembre de 1879. Lo que venía pasando es que la situación venía de mal en peor. Cada vez era más confuso. La ley del 75 había terminado por detonar la situación, porque como les decía antes, además de que antes ya era una ensalada de frutas, además se había vuelto ilegal, habían aparecido billetes del Banco Nacional, había explotado la situación. Encima en Argentina la crisis económica se había llevado más de 6-7 bancos por delante que habían quebrado.
En el medio hubo innumerables decretos cambiando el valor de las monedas extranjeras, revaluándolas, devaluándolas, declarando la inconvertibilidad de billetes que eran convertibles en metal, con lo cual era toda una locura. Aparece esta ley como un acto de urgencia que dice, bueno, como la casa de moneda va a tardar un poquito más, evidentemente, porque hay que construir un edificio, está el ingeniero contratando las máquinas en Europa, en el interín importemos moneda acuñada. Entonces, esta ley lo que dice es, autorícese al Poder Ejecutivo a contratar la acuñación de moneda en el extranjero y además aparece el grupo que había perdido en el 75 que ahora logra imponer la pieza en lugar de 27 gramos de 25 gramos. O sea que esta ley lo que hace es cambiar por primera vez del sistema que había establecido la ley 733, que era el sistema norteamericano, al sistema de la Unión Monetaria Latina. Esta ley no habla de acuñaciones en oro, simplemente habla de acuñar monedas de plata y cobre en el extranjero como una medida para ver si salimos del paso hasta que construimos la casa de moneda. Bueno, y un detalle más es que establecía multas por el incumplimiento de la ley del 75, porque la ley del 75 decía no se puede operar más con moneda extranjera, pero no había ninguna penalidad, con lo cual ustedes saben que cuando hay una regla que no tiene penalidad es lo mismo que nada. La ley 974 define el cono monetario desde 1 peso a 10 centavos en plata, con el sistema decimal, y llamativamente en los centavos reemplaza la palabra centavos por céntimos. Pero bueno, una curiosidad. Igualmente, como saben, tampoco se acuñó. Tampoco se llegó a tiempo a acuñar al extranjero y no hay ninguna moneda en ensayo de esta época. Es más, quizás estas monedas, estos ensayos de Burden y Totin tengan que ver con esta ley. Quizás sean una forma de querer vender monedas acuñadas en el extranjero. Y para terminar con los ensayos que se conocen, entre el 75 y el 80, el último que queda es este ensayo particular de 1 centavo del 80. La verdad es que este centavo a mí me confundía bastante. Yo lo miraba y decía, che, es raro. Encima del año 80, en el año 80 ya la casa de moneda estaba terminada, ya se estaban haciendo los cuños en Francia, estaban estas famosas cartas que las que habla Nora Matassi en su trabajo entre Audinet y Castilla. Y qué raro. Y aparte otra cosa que me llamaba la atención de este ensayo es que si lo miran bien, el escudo nacional que se ilustra en este ensayo es exactamente el mismo que el de Audinet. Y en el 80, Audinet todavía no lo había terminado, lo estaba haciendo. Ustedes, como bien saben, estas monedas salen a fin del año 81. En diciembre del 81 salen estas monedas a la circulación. Entonces, ¿cómo puede aparecer un ensayo acuñado en Alemania? Porque además estos ensayos son acuñados en Alemania. Con fecha 1880 y con el escudo de Audinet. Me puse a indagar un poquito más. Y en el catálogo de Jansson dice que el de 1 centavo se acuñó en el 80 en la seca de Dresde, en Alemania, y que el de 20 centavos se acuñó en el 87 en la seca de, esperen que lo voy a leer porque es un nombre raro, Sajonia, ¿no? Es en el departamento de Sajonia, pero se llama Muldenhütten, que es a las afueras de Friburgo, de Freiburg, de la provincia de Freiburg. Abajo del escudo nacional van a ver que hay una pequeña letra E, que yo en mi ignorancia durante muchos años creí que era de ensayo o ESAI, como se le suele poner al ensayo. Pero la letra E es la letra que utilizan en la monedación alemana para la seca de Dresde y después de Friburgo. Entonces, esto me daba la pauta de que, obviamente, como dice Jansson, está bien, es una moneda acuñada ahí. Pero lo llamativo es que la seca de Dresde se mudó en el año 1887, la cierran, porque la ciudad de Dresde quería usar ese edificio para abrir una academia de artes, y además porque la acuñación en Alemania había bajado mucho y ya no era muy rentable tenerla seca, y la trasladan a Friburgo. ¿Por qué a Friburgo? Porque ahí estaba la metalúrgica más grande, que era la que producía los fosfetos. Entonces deciden mudar la casa de moneda a Muldenhütten, que era este complejo industrial a las afueras de Friburgo, y eso ocurre a principios del año 87. Se cierra en enero la casa de moneda en Dresde y se abre en marzo en Friburgo. Y ahí hay un dato que es el que termina, esos datos fueron en cuenta por casualidad. Cuenta la historia de la casa de moneda de Muldenhütten que cuando empiezan las acuñaciones con un nuevo maestro grabador, el maestro grabador decide reemplazar los puntos que se usaban en las monedas alemanas, como pueden ver ahí en la moneda de un Pfennig. Vieron que abajo dice Pfennig y 2 puntitos, por estrellas. ¿Por qué?
porque había habido en la época medieval una casa de moneda en Friburgo, que se cerró en el año 1600. Y la marca de seca del grabador, del último maestro grabador que trabajó en esa seca, era una estrella. Entonces, como un homenaje histórico a la vieja seca de Friburgo, decide reemplazar los puntos por estrellas. Si ven la pieza de 1 centavo, este ensayo que dice 1880, tiene 2 estrellas. Con lo cual nos confirma que está acuñado en el año 1887 en la seca de Friburgo y no en Dresde en el 1880. Y eso explica también por qué es el escudo de Odinet. Porque evidentemente o tenían una muestra o tenían una pieza y demás. ¿Por qué le pusieron 1880? Dios sabrá, pero sí podemos confirmar casi con seguridad, a pesar de que no hay documentación, de que esa pieza se acuñó en Friburgo y no en Dresde. Y además vean la similitud de la pieza, ¿no? Son casi hechas de imagen y semejanza. Bueno, retomamos, terminamos de hablar un poco de ensayos y retomamos cómo llegamos a tener nuestra Casa Nacional de Moneda. El contrato para la construcción del edificio se firma el 12 de julio de 1879 con una empresa constructora de un señor llamado Santiago Bertelli. Santiago Bertelli es uno de los principales constructores de la época, para que se den una idea, la mitad de los edificios de La Plata, de los edificios públicos, la legislatura, la casa de gobierno, todos fueron hechos por Bertelli, o sea que era una constructora bastante grande, y se pauta por contrato en 9 meses de obra. Llamativo, uno diría, hoy construir una casita en un club se tardan 2 años, y ellos por contrato en 9 meses le piden que tenga construido un edificio monumental para una casa de moneda. Pero bueno, en esa época había mejor o mayor cantidad de mano de obra. No solo eso, sino que además el contrato establecía penalidades de 300 pesos por cada mes de repaso, y a su vez 300 pesos de premio por cada mes anticipado. Algunos arquitectos que veo acá presentes no me van a creer, pero el edificio se construyó en 4 meses. Están los certificados de obra, están las firmas, están los sellos, está todo. Se construyó, a diferencia de la mayoría de los edificios públicos de la época, con una estructura de hierro en lugar de vigas de madera, porque como en el edificio iba a haber una cantidad de hornos muy grande, el riesgo de incendio era mayor. Con lo cual se pide expresamente que toda la estructura sea de hierro. La finalización prevista en realidad era para julio de 1880 y los planos están firmados por Castilla. Ahí se ve un croquis de uno de los planos originales. Pero ¿qué ocurre en el medio? La Revolución del 80. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ensayo de la provincia de Buenos Aires? La ciudad del 79 era un caldero y en el 80 directamente se convirtió en un campo de batalla. Finalmente estalla la guerra entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, considerada por muchos la última de las guerras entre provincias o de nuestro largo proceso de unificación nacional. Las fuerzas de Carlos Tejedor entran directamente en batalla con el gobierno nacional, con las fuerzas del gobierno nacional, lideradas por un tal general llamado Julio Argentino Roca, que logra vencer a las fuerzas de Tejedor y establecer de una vez el orden en la ciudad. Durante el 80 se cancelaron todos los actos públicos, por lo cual se canceló también la inauguración del edificio de Casa de Moneda. Recuerden que Castilla en el 79 estaba en París contratando las máquinas, los proveedores y demás. Y aparece esta curiosa medalla de la inauguración de la Casa de Moneda, muy conocida por los medalleros, muy rara, se conocen muy poquitas. ¿Y por qué es tan rara y por qué se conocen tan poquitas? Esta medalla se acuña en París, en la Casa Stern, que era una de las casas más prestigiosas de grabado de la época. Y yo escribí un artículo donde la califico, un artículo que publiqué en el libro 17 medallas, publicado por Aguirre Sacristán, Fede Pauletti y un grupo de entusiastas medalleros, en la que la califico a esta medalla de incorrecta. Ustedes me dirán, ¿por qué le decís incorrecta a esta medalla siendo tan linda? Primero incorrecta porque el contenido termina no siendo el real, porque la Casa de Moneda se termina inaugurando en el 81, en lugar del 80, la termina inaugurando Julio Argentino Roca y no Nicolás Avellaneda, como es esta medalla. Con lo cual, estas medallas, al enunciar autoridades que no eran, se decidieron no distribuir. Por eso es que es tan rara la medalla, estas medallas no se repartieron. Y no solo eso, sino que se decidió fundirlas. Pero bueno, como ocurre siempre en estos casos, los empleados de la Casa de Moneda, las autoridades, se repartieron algunas. Existen en 2 tamaños, existen en 45 milímetros y una más chiquitita en 35 milímetros. Que esa se la quedaron los empleados de la casa y las más grandes era para las autoridades.
Incorrecta también esta medalla, y esto ya es, acá voy a hablar como una apreciación personal, ¿no? Si uno está inaugurando una casa de moneda, que es básicamente un lugar de acuñación, no sería mucho más simbólico y mucho más lindo acuñar una medalla en el mismo establecimiento de acuñación. Es como que yo encuentro ahí una paradoja, digo, pucha, estás inaugurando una casa de acuñación con una medalla acuñada en otro país. A ver, no lo digo por una cuestión nacionalista, la verdad que la medalla es linda, pero bueno, hubiera sido más simbólico que se acuñe algo, ¿no? Ese año en la Casa de Moneda como un testimonio, como se ha hecho en la Casa de Moneda de Buenos Aires, por ejemplo, en el año 17, con la pieza de Mieres. Nada, quizás es un sentimiento de coleccionista, ¿no? De que me hubiera gustado que haya una pieza simbólica acuñada. Y otra cosa que agrego en este artículo, también a modo de hipótesis, es que en la memoria de la Casa de Moneda, Castilla cuenta las dificultades que tuvo para capacitar al personal, porque al principio él, cuando se viene de Francia, se trae a 2 empleados de la Moneda de París, que supuestamente iban a ser quienes muestren cómo era el proceso de trabajo, que capaciten a los empleados locales. Empleados que el mismo Castilla se quejaba porque decía, me exigieron un salario francos de oro, pero los tipos dijeron, yo voy, pero pagame con tanto y sonante. Y a las 2 semanas de trabajo los 2 tipos desaparecieron y no volvieron nunca más. Se ve que no les gustó, no se sintieron cómodos y lo dejaron, como se dice hoy, en pampa en la vida, con lo cual no quedó otra que tomarse un poco más de tiempo y formar al personal en el establecimiento. Y decía Castilla, con un personal novicio formado por completo en el establecimiento, poco se podía hacer, aun cuando estaba ya algo ejercitado por haber fabricado en cobre los diferentes tipos de monedas. Se conocen ensayos de cobre, sobre todo el famoso patacón de cobre de 1 peso, que no hay duda de que es estos patacones de los que habla Castillo por muchas cosas. Pero sobre todo para mí lo que confirma, como coleccionista de ensayos, y conociendo las piezas que existen, es, uno, que es del año 81, lo cual es correcto, porque la casa se termina inaugurando en enero del año 1881. Oficialmente empieza a acuñar a fin de año, pero el edificio ya estaba con todo su equipamiento, todo el personal, a principios del año 81. Y lo segundo es que tiene el canto prolijamente con el texto que corresponde, que dice igualdad ante la ley, con los mismos troqueles que están en la Casa de Moneda que dicen igualdad ante la ley, y porque además acá Castilla, que era el director, le está diciendo hicimos ensayos en cobre. Con lo cual, podemos decir con toda seguridad que esa pieza, o el 99% de monedas, es auténtica. Yo tengo una teoría de que la plata que se utilizó el cobre que se utilizó para hacer estos ensayos es el mismo cobre de la fundición de las medallas. Por la cantidad de medallas acuñadas, yo más o menos calculé que se recuperaron 35 kilos de cobre, lo cual es una cantidad bastante considerable y suficiente como para hacer pruebas, ensayos y demás. Y el segundo dato relevante es que, según los mismos documentos de la Casa de Moneda, la primera compra de cobre para acuñar se realiza 6 meses después. Con lo cual, en esos meses, ¿qué cobre utilizaron? Y probablemente el que tenían a la mano, porque era para hacer ensayos. Así que muy probablemente los patacones de cobre, que algunos afortunados de aquí sé que los tienen en sus colecciones, estén acuñados con el metal de las medallas de 1880 fundidas. Y una pequeña mención sobre los patacones de plata que se conocen de 1880. Acá me ocurre lo contrario que me pasa con el patacón de cobre del 81. Estas son piezas completamente, vamos a decir, apócrifas. Se sabe que fueron acuñadas a mitad del siglo XX más o menos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué dice 1880? Primero que la fecha 80 es imposible que la Casa de Moneda haya acuñado algo porque ni siquiera estaba abierta. Con lo cual, completamente descartado que son de la Casa de Moneda. Y lo segundo, y lo que confirma, es que las matrices originales que envía Eugène Audinet desde Francia a la Argentina venían todas con la fecha 1880, con lo cual es muy probable que alguien haya tomado las matrices, ni siquiera acuña, las matrices originales que están en el Museo de Casa de Moneda y haya hecho estas piezas por algún fin recreativo o vaya a saber. O numismático. Vamos a dejarlo ahí para que no haya más polémica. Si les interesan más detalles, hay un artículo que escribí en conjunto con Jorge Madonna, que está publicado en el blog de FINRA, que está bien detallado de la historia de estas piezas y cuántas hay, cuáles son más raras, cuáles son más raras, etc. Pero bueno, vamos al edificio y su equipamiento. Ahí ya se puede ver una foto de en el fondo de las acuñadoras originales, que son de una empresa francesa que se llama Key.
Y acá voy a comentarles algunos detalles interesantes sobre la arquitectura del edificio. Tanto Eduardo Castilla, que era el ingeniero que hizo los planos, el que contrató las máquinas afuera y a la sazón iba a ser el primer director, como el jefe ensayador de la casa, que se llamaba J.J. Kyle, ambos eran miembros prominentes de la Sociedad Científica Argentina, que era en su momento una de las instituciones científicas más prestigiosas del país. De hecho, el ensayador, J.J. Kyle, va a ser el segundo presidente de la Sociedad Científica Argentina, después del ingeniero Weber. O sea, una idea de envergadura que tenía la Sociedad Científica. Y ambos, además de ser miembros de la Sociedad Científica Argentina, tanto Castilla como Kyle, como era muy común en la época, eran miembros de una misma logia masónica. Y hay algunos detalles que nos han regalado, escondiditos en la arquitectura del edificio, que confirman un poco esta pertenencia. Esta es una vista del edificio terminado, en la esquina de las calles Defensa de México. Y si hacemos un zoom en la guarda que está en la mitad del edificio, si vamos para atrás, ven que a la mitad del edificio hay como una guarda decorativa. Son alternativamente una abeja, una flor de lis, una abeja, una flor de lis. Tanto la abeja como la flor de lis son símbolos masónicos. La abeja representa la laboriosidad, la colmena, el trabajo en sociedad, la virtud. Es más, se ve mucho también en las medallas de Rosario Grande. Quienes coleccionan las medallas de Rosario Grande van a ver que Rosario Grande, otro prominente miembro de la masonería argentina, autor de la mayoría de las medallas masónicas, solía usar, sobre todo en las medallas de exposiciones industriales, exposiciones continentales, todas las medallas que estuvieran relacionadas con el progreso, con el trabajo, ponía una colmena de abejas, y en general en el piso alrededor había compases, escuadras, todos elementos también muy relacionados con la masonería. Con la masonería. Otro detalle es el suelo. El suelo de casi todo el edificio es un damero, blanco y negro, que también representa la masonería, la dualidad, y esta cosa es un elemento bien masónico. Las logias masónicas suelen tener en el centro un damero, que representa el bien y el mal, la dualidad, etc. Y la escalera, también la escalera en esa forma, con 3 niveles y demás, también representa, ¿no?, los 3 grados de la masonería y demás. Con lo cual, metieron en la arquitectura y en el diseño del edificio algunos elementos para dejar plasmada su pertenencia. Durante todo el viaje de Castilla, cuando él estaba en Europa contratando los equipos, la ley que regía era la ley 733, con lo cual él hizo toda la planeación de la casa de moneda en función de las monedas que proyectaba la ley 733. Y él estima, por una cantidad de circulante que hacía falta para solucionar el problema de circulante en el país, que hacían falta acuñar alrededor de 16 millones de monedas en un año. Que esto pasado a pesos debía representar alrededor de 2 pesos y 40 centavos por habitante, que era lo que cumpliría con la necesidad de instalar. Y como la situación era urgente, se requería instalar esa cantidad de monetario en un año, con lo cual él tenía que poder fabricar 16 millones de piezas en un año. Él hace esta proyección de cada denominación, cuántas piezas debía acuñar, y en base a esto va a ser el cálculo de los hornos que hacían falta, de las máquinas de laminación, de las máquinas de acuñación, etc. En Europa adquiere la compra de 2 generadores a vapor de última tecnología, uno de 20 caballos y uno de 8 caballos de fuerza. Va a establecer 2 zonas de hornos, una para la fundición del oro y otra para la fundición de la plata. Y cada horno iba a tener, en el caso del oro, iba a tener 2 crisoles, y en el caso del horno de plata iba a tener 4 crisoles. 2 máquinas laminadoras, para que se den una idea, una vez que el metal se fundía en una especie de lingote. Esos lingotes se estiraban como si fuera una masa, hasta formar un riel. El riel es como un rollo, una cinta, que tiene más o menos el ancho del copel que se desea, con un margen, ¿no? Y queda como si fuera una cinta enrollada. Y eso después se pone en una máquina que es una troqueladora que va cortando los copeles, como un sacabocado. Lo que queda de escoria, de desecho, es la cinta con todos los agujeros, que después eso se vuelve a refundir, se vuelve a recocer, se hace otro lingote, etc. 3 prensas de acuñación. Las prensas de acuñación variaban su fuerza y su tonelaje de acuerdo al tamaño de la moneda que se quería acuñar, por lo cual las 3 máquinas eran una para las del tamaño de un peso, que eran 37 milímetros, otra para las de 20, 50 centavos y otra para las piezas chiquititas. Y una prensa más para la reproducción de cuños. Ustedes saben que los cuños de trabajo, o sea, para acuñar se necesitan
tres tipos diferentes de cuños. El primero es la matriz, que está en negativo, que es la que entrega el artista, que es el original, vamos a decirlo. De ahí se saca un punzón de trabajo, que es la pieza con la cual se van a fabricar cuños. La matriz se guarda, porque además es el respaldo del diseño, y con el punzón se fabrican los cuños, que están en negativo. El punzón está en positivo. Si uno mira un punzón adelante, se ve igual que la moneda, porque está en positivo. Y el cuño negativo. Y se acuña casi de la misma forma que una moneda. Se pone el punzón en la máquina, se pone en lugar de un papel un cuño virgen, y en general, como la pieza tenía que quedar bien grabada, se le daban entre 3 y 5 golpes. Y de ahí es el origen. Ustedes vieron que hay muchas piezas que tienen estrella sobre estrella, o que tienen letra sobre letra, y quienes les gusta coleccionar variantes andan buscando esas cosas. El origen de ese tipo de errores es en la confección del cuño. Como se hacían 5 golpes, podía pasar que en alguno de los golpes el cuño que estaba abajo se movía un poquitito, entonces quedaba una estrella sobre la otra apenas corrida y demás. Y lo loco es que todas las monedas que se acuñen con ese cuño iban a tener el mismo error, porque el error quedaba en el cuño. Ese es el motivo de esa variedad. Entonces teníamos 3 prensas de acuñación y una cuarta prensa para fabricar los cuños. Ahí en el cuadrito que está al lado, lo que tenemos es la información técnica de cuántas piezas por minuto podría acuñar cada una de estas máquinas, para que tengamos una noción de cuál era la velocidad. 60 piezas por minuto, la más chiquita, o sea, una pieza por segundo sería, para que tengan una idea de la velocidad de la máquina. Eso baja un poco en las piezas más grandes porque se necesita más fuerza, entonces es un poco más lenta. Y además hay un margen de seguridad que para proteger la máquina, para proteger los puños, se le suele bajar un poco la velocidad. Entonces Castilla recomienda, en un informe técnico que hace, dice, bueno, con la chiquita vamos a hacer 50 piezas por minuto, con la intermedia 45, que es la última idea de la que estoy hablando, y con la grande 42 piezas por minuto. Y para que se den una idea, me gustaría leerles el cálculo que él hace, para que entendamos cuál era la velocidad y la forma de trabajo de esta pieza, de esta máquina. Él dice, estas prensas producirán pues por minuto 138 monedas combinadas, ¿no? Por hora 8.280 y por día de 10 horas, la jornada laboral de 10 horas, 82.800 piezas. Y en 200 días de trabajo, que era el trabajo estimado en un año, las 16 millones de piezas que forman la base de mi cálculo. ¿Se acuerdan? Él iba a cumplir en 200 días todas las necesidades circulantes que hacían falta para el país. Para los que les gustan las variantes, antes explicamos un poco cómo surge esto de estrella por estrella y demás. Acá les regalo también un cuadro para que entendamos también un poco la cantidad de variantes que pueden llegar a existir en la serie de plata y de cobre de las piezas de Patacón. La duración de este tipo de cuños estaba estimada en las piezas más grandes en 40.000 piezas por cuño, por juego de cuño. Después se quebraban, se rompían. Primero empiezan a aparecer estas grietas, ¿no? Que son estas raturas de cuño, hasta que en un momento el cuño se detona. 45.000 piezas en las de 50 centavos, 50.000 piezas en las piezas de 20 y 60.000 piezas aproximadamente en las piezas de 60.000 piezas en las piezas de 10 centavos. Yo me tomé el trabajo de sumar el total de las piezas que se acuñó entre 1881, 1882 y 1883, que es el primer número que ven ahí, el número grande. Y en base a eso calculo cuántos cuños se tuvieron que haber abierto diferentes para acuñar esas monedas. ¿Por qué hay tanta variedad de fechas? Ustedes vieron que en la serie de Patacón lo que más cambia siempre es el último ordinal de la fecha. El 188 está igual y después tenemos 2 elevados, 2 caídos, 2 juntos, 2 separados. Porque como les había contado antes, las matrices que mandó Audinet de Francia decían todas 1880. Entonces lo que hacía, eso era la matriz, ¿se acuerdan? El primero de los 3 estadios. Lo que hicieron es fabricar un punzón, con el cual después se iban a abrir los cuños, que le taparon el último dígito, se lo masillaron un poco con metal fundido y con eso fabricaban los cuños. O sea que los cuños cuando salían de la tercera prensa decían 188, nada. Y había un niato, un grabador, que se encargaba de, con un martillito y un punzoncito, ponerle un 1, un 2, un 3. Imaginen que cada cuño caía el 2, podía ser un poco acá, un poco acá, un poco allá, o sea que básicamente cada cuño puede ser diferente. Puede haber algunos que coincidan y demás, pero el último dígito probablemente haya cambiado en casi todos los cuños. En el caso de un peso, más o menos se calcula que se hicieron 14 cuños diferentes entre los 3 años. En el caso de los 50 centavos, 62 cuños diferentes.
En el caso de 20 centavos, 48, en el caso de 10 centavos, 60, y acá las de cobre, que habrán visto en el catálogo de Janson que hay páginas y páginas y páginas de variantes de fechas. Un poco esto queda demostrando lo absurdo que es querer coleccionarlos todos, porque en un centavo podría haber hasta 136 variantes distintas, en el caso de 2 centavos, 217. Si alguien se quiere tomar el trabajo de buscarlas todas, bienvenido, pero bueno, sepan por lo menos que son unas cuantas. Primeros meses de la Casa de Moneda, obviamente se hizo todos los apurones, el edificio en 4 meses, las máquinas se levantaron rápido, y cuando empezaron a trabajar, sobre todo en el departamento de ensayos, el departamento de ensayos es un laboratorio químico de gran envergadura, porque no se olviden que la Casa de Moneda también iba a comprar y rescatar toda la moneda extranjera, con lo cual la gente iba a venir con monedas de todo tipo y color, la Casa de Moneda las tenía que fundir, definir el título de plata, ensayarlo y con eso fabricar el insumo para las nuevas monedas. Para ese laboratorio faltaban un montón de elementos, Castilla había encargado muchos en Europa que los había quedado cortos, con lo cual J.J. Kyle, que era el ensayador principal, que hablamos antes, que fue presidente de la sociedad científica, además de todas estas cosas que hacía, de ser masón, presidente de la comunidad científica, era profesor titular de química del Colegio Nacional de Buenos Aires. Por ende, él sabía que en el Colegio Nacional de Buenos Aires había un laboratorio de química bastante bien nutrido y manda a pedir al director del colegio si por favor le pueden prestar los elementos para empezar a trabajar en la Casa de Moneda porque no tenían elementos. Y están las cartas que le pide al director del Colegio Nacional, el Colegio Nacional lo responde, etc. Como decíamos antes, el personal formado en el establecimiento, la llegada de las matrices de Audinet, acuñación de piezas de presentación, ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto en las próximas filminas. Problema con las piezas pequeñas, también lo vamos a ver ahora, y la fundición de moneda extranjera. Para que se den una idea, la principal tarea o el principal trabajo que tuvo la Casa de Moneda a fines del año 1881 y durante todo el año 1882 y el principio del 83 era fundir la moneda extranjera. ¿Por qué? Porque era obligatorio por ley, primero, y segundo, porque la existencia de moneda boliviana, peruana, chilena, que había en el mercado era enorme. La gente ahorraba en ese tipo de moneda. La moneda buena que se atesoraba eran los cóndores chilenos, los pesos plata bolivianos, los bolivianos de plata, con lo cual, si uno empieza a ver los libros de los primeros años de Casa de Moneda, todos los días, y cuando digo todos los días, todos los días venían particulares, bancos, instituciones, con cajas y cajas de monedas extranjeras para fundir. Es muy interesante ver los apellidos, la cantidad de plata que traían, porque además dice, vino fulanito de tal, y eran todos apellidos patricios, ¿no? Con 70.000 pesos de plata de repente. Vos decís, ¿te imaginas 70.000? ¿Cómo? 70.000 pesos de Chile. Sí, mejorá, y ningún número bajaba de 10.000, 15.000, que eran las fortunas de la época, imagínense para los Anchorena, los Alvear, probablemente eran vueltos, porque hablaban de los campos que tenían y todos los días venían, imagínense los operativos, ¿no? Para poder sacar esa suma en coronas de plata, y todo eso fue al caldero. Este tema interesó mucho, hicimos una charla en 2018 en Arequipa y no podían creer, porque está el detalle de las piezas que se funden. Y yo ahí les mostré un detalle de todas las piezas que se fundían y los coleccionistas peruanos se agarraban la cabeza. Decían, no, esas piezas son rarísimas. Y hay cantidad de kilos y kilos de monedas fundidas. Finalmente llega, con el edificio ya terminado, llega la ley 1130. En noviembre de 1881, por supuesto, la casa ya estaba trabajando, estaba formando personal desde enero. Ya se habían empezado a acuñar algunas piezas para piezas de presentación, pero formalmente y legalmente la casa puede empezar a operar el 5 de noviembre de 1881. Se define finalmente la adopción del patrón de la Unión Monetaria Latina, desaparece el nombre Colón de la ley 733, aparece el nombre argentino que había pedido ese diputado Santeño durante el debate y que todos le hicieron bullying, termina imponiéndolo, y se define el tono monetario que todos conocemos y que sí se materializó, así que no voy a entrar mucho en esto. Origen de la plata. Recién les contaba un poco esto de la fundición. Me dio la tarea de hacer una cuenta de ver qué porcentaje de plata vino de qué origen, como para saber, cuando uno agarra un patrón de plata, de dónde proviene la plata con la que fue acuñado, y la verdad es que el resultado es bastante interesante, es bastante llamativo. Otra vez hice toda la cuenta de cuántos kilos se acuñaron, cuántos kilos de fino se necesitaron, y me daba que más o menos en fino de plata se acuñaron 63 toneladas, 63.131 kilos entre las acuñaciones del 81, del 82, del 83 y del 84, porque se acuñó moneda de plata en el 84. Por supuesto, se acuñó con fecha del 83, porque normalmente cuando se cumplen los pedidos se cumple con la fecha original,
pero se acuñó en el 84. Y sumé todos la fundición de plata, los lingotes de plata que entraron de diferentes orígenes, y la cuenta me da perfecto. Y me da que, si uno suma la fundición de pesos buenos, pesos fuertes extranjeros, son soles peruanos, cóndores chilenos, y los pesos bolivianos había buenos y malos. Porque estaban por un lado los pesos de 900 de fino, de 25 gramos, que eran los bolivianos, los de un boliviano, dos bolivianos, y después había melgarejos, que eran de plata baja, cuatros, chirolas y todo tipo de monedas febles bolivianas. Si uno suma las chirolas chilenas con los melgarejos, con los pesos buenos, el 63% de la plata que usó fue de fundición de monedas. Después con el 30 y pico de restante es 34% plata en piña de Potosí. Acá hay otra curiosidad. Cuando se discutía la ley que definía una casa de moneda en Salta, otra en Buenos Aires, que decían que era por la plata, uno de los motivos por el cual no se termina haciendo la casa en Salta, uno de los tantos, es porque en esos años Bolivia prohibió la exportación de plata. Era algo parecido a lo que nos pasa hoy a nosotros ahora. Ellos creían que toda la moneda buena se les iba del país, no les quedaba circulante bueno en el país. Entonces, para contener las divisas adentro, ¿qué hicieron? Un cepo a la boliviana. Prohibieron la exportación de plata al exterior. Pero obviamente la frontera de Bolivia con Argentina era un colador, y la mayoría de los comerciantes y mercaderes salteños, jujeños, cuando vendían sus productos, ¿en qué cobraban? En moneda boliviana o en plata piña. Entonces, se ve mucho también en las cartas de cada día de la Casa de la Moneda, que vienen muchos comerciantes del interior con plata piña, directamente, plata piña Potosí, que la tenían por haber hecho comercio, por haberla contrabandeado y demás. O sea, se acuñó mucha plata verde, mucho mineral de plata piña, pero que no había entrado formalmente. Y por último, una incipiente cantidad o una pequeña cantidad de plata de Famatina. En Famatina estaba operando una empresa que se llamaba Parchapella Monacil, que se había instalado un poco más formalmente, había pedido un crédito bancario bastante grande para expandir la minería de plata. Y de hecho, en el 83, antes de que se defina el cierre definitivo de las acuñaciones de plata, se firma un contrato muy grande con Parchapella Monacil para que provea 40 toneladas de plata en el año siguiente. Plata que después se tuvo que comprar porque había un contrato, ya se había decidido que no se acuñaba más plata, pero entraron esos lingotes de plata riojana y se terminan exportando a Inglaterra con una ganancia. El director estaba contento porque hizo buen negocio, la compraste al precio, la vendiste al precio y demás. Pero bueno, para graficar un poco... Ni una moneda provincial argentina, ¿no? Por suerte. No, Pensé que... no, es que no había cantidad, no, eran cantidades muy... Quizás hubo, pero tan baja cantidad que no está consignada. Ahí está graficado lo que decíamos antes, ¿no? El tema de los porcentajes. Y bueno, durante el año 1881, cuando empieza la acuñación, empiezan a hacer los trabajos, empiezan a entrar las monedas, y uno de los principales temores de Castilla era la falsificación. Él, cuando hace la memoria de la Casa de la Moneda, dice, no, porque existen en Buenos Aires muchos industriales. Él se refería como industriales a los medalleros, a José Domingo, a Rosario Grande, a Otuso, porque él decía, tienen la capacidad de empuñar. Entonces, le llevaría un ratito copiar el puño y entonces incluso llegó a mencionar la idea de cerrarlos a todos. En su delirio de querer monopolizar la acuñación, hay una carta en la que dice, la verdad, deberíamos tener nosotros el monopolio de la acuñación. Dice, lo lamento mucho porque muchos de ellos son mis amigos y trabajo con ellos, pero bueno, que abran los puños y que vengan a acuñar acá. Dice, porque que tengan la capacidad de acuñación termina siendo peligroso. Obviamente tenía una fijación muy grande con el tema de la autosustentabilidad del establecimiento, porque él había prometido que no le iba a costar un peso al presupuesto del Estado, porque con lo que cobraban por la moderación, que iban a hacer cosas para privados y demás, el establecimiento iba a ser autosuficiente, cosa que le llevó bastantes años acomodar. Y empieza a aparecer el problema de la extranjerización del cobre. Se empieza a acuñar, en el 82 se acuña más cantidad, en el 83 más cantidad, pero las provincias llevan cartas que decían, bueno, acá no llega la moneda, ¿dónde está la pieza? Y ahí se descubre que, como se había adoptado el sistema de la Unión Monetaria Latina, las monedas de cobre eran de exactamente el mismo peso y forma que las monedas europeas de la época. Si uno mira las monedas francesas, las monedas inglesas, las monedas españolas, y uno pone 2 centavos con una moneda de 10 centavos de franco, es idéntica. Y en Europa se daba la particularidad que circulaban todas mezcladas.
sea, si vos ibas a España te daban de vuelta una moneda de 10 centavos de franco. Entonces la gente estaba acostumbrada a que las monedas fueran diferentes, digamos, porque se sabía que más o menos era la misma equivalencia, porque era la misma unión monetaria, y algún avivado que se dio cuenta que había una diferencia de cambio entre la moneda argentina y la europea, empezó a llevarse a Europa en cajones toda la moneda de cobre argentina y a meterla en la circulación, lo cual generó un problema bastante grande incluso en Europa. Hay artículos de diario que dicen, che, ¿qué está pasando? Se está llenando de moneda argentina, los comerciantes preguntan qué es. Pero bueno, alguien ganó mucho dinero llevándose todas las monedas de cobre argentinas al exterior. Así que bueno, uno de los tantos problemas, ¿no?, que iba pasando en la época, incluso en un trabajo que estoy haciendo más extenso, porque la idea de todo este trabajo es que se sintetice en un libro, uno de los casos policiales más importantes de la historia argentina, que se la oferta del Pleno. ¿Por qué? Porque se considera el primer caso de investigación policial de la Policía Federal. Aparece un cadáver todo desmembrado en un río, la foto de ese cadáver aparece en el diario, la gente empezó a decir que había un caníbal en la ciudad, un monstruo que desmembraba a la gente. Se había generado tal pánico que la policía no le quedó otra que hacer una profunda investigación, y para hacerse las cortas y no aburrirlos, resulta que había sido una vendetta dentro de la mafia que exportaba las monedas a Europa. Uno se había querido hacer el vivo, mexicaneó al otro y lo liquidaron. Y habían descubierto que tenía que ver con eso porque el que lo había asesinado había llegado a Europa con un cajón que tenía una doble pared y en el medio de la pared estaba todo lleno de monedas de cobre argentinas. Dice Castilla, una vez que la casa de moneda está funcionando y está andando, dice: el aspecto y belleza. El aspecto y belleza de las piezas de plata y de cobre es muy satisfactorio. No sucede lo mismo con las piezas de oro argentino y medio argentino, que debiendo ser bonitas, están desfiguradas por la cantidad de inscripciones innecesarias que hacen desmerecer el gusto de la libertad, por falta de campo. Estas piezas deberían modificarse dejando solamente arriba de la efigie de la palabra libertad y debajo un argentino o medio argentino en letras más pequeñas que las actuales. Como están actualmente, son las piezas de moneda más difíciles de fabricar bien que conozco, por cuanto hay que concentrar tanto cuidado en las letras como en el gusto de la libertad que caracteriza la moneda. Para las piezas de medio argentino, la ley fija las tolerancias de peso en 2 milésimos, en más o en menos, de manera que viene a ser sujeta a límites doblemente más estrechos que la pieza argentina, y hace casi imposible su fabricación. Debería llevarse esas tolerancias a 5 milésimos para guardar proporción con la establecida para la otra. La pieza de plata de 5 centavos, porque no sé si vieron, la ley dice 10 y 5 no, la pieza que, bueno, no ha sido aún ensayada, pero siendo conocidas sus dimensiones, es notorio que sería más conveniente reemplazarla por una pieza de níquel. Hago estas indicaciones a vuestra excelencia, por si vuestra excelencia cree conveniente ponerlas al próximo congreso, en cuyo caso podrían fundarse ampliamente. Acá nos habla de dos cosas. Primero, nos cuenta por qué no existe la pieza de 5 centavos. Era muy difícil ensayarla. ¿Qué quiere decir esto de la tolerancia? Para que se entienda más clarito. Cuando la moneda te dice que es de 900 de fino, eso es una garantía. Uno dice, che, si yo fundo esta moneda, tiene que tener 900 de fino. Y se establece una tolerancia, porque nunca es perfecto. Y esa tolerancia es en 2 milésimos en más o en menos. Es decir, la pieza puede tener 902 o 898. Más allá de eso, no puede tener porque ya sería una especie de estafa. Y eso afecta la confiabilidad de la moneda, después los comerciantes no las quieren, etc. Cuando la pieza es cada vez más chiquita, se necesita una tolerancia mayor. ¿Por qué? Porque las impurezas y las demás cosas pueden tener una incidencia mayor en menor cantidad de metal. Ustedes vieron que en química, cuanto más chiquita es la muestra, más varían las proporciones en base a cualquier alteración. Entonces, si uno ve, bueno, respecto al diseño, vieron que decía que tenía demasiado texto. La pieza que está a su izquierda es la pieza como quedó, y a la derecha sería la que propone Castilla, ¿no? Con menos texto, porque decía que tenía mucho texto y que era muy difícil de fabricar. Incluso Castilla la propone así, sin todo el palabrerío y demás. La verdad que creo que algo de razón tiene, queda un poquito más despejado. Pero bueno, volviendo al tema de la tolerancia, ustedes ven ahí, esto es un recuadro de la ley, de la versión taquigráfica de la ley.
ven que donde dice tolerancia, que es la columna que dice 3, 5, 5, 7, 10, 10, a medida que la pieza se va achicando, la tolerancia va subiendo. La de 1 peso es de 3, la de 50 es de 5, y así hasta 7 milésimas en la de 10. Pero la de oro dice 2 y 2. Dice un corchete, 2. Como diciendo la misma tolerancia para el medio argentino que para el argentino. Obviamente eso complicaba mucho porque intentaban apoyar el medio argentino, lo medían, daba mal. Lo medían, daba mal. Hasta que dijo, ¿sabe qué? No lo fabricamos nada, porque es un quilombo. Les propone acá que en el próximo congreso modifique la ley, pero bueno, ustedes saben cómo son esas cosas. Nunca se cambió. Se acuñaron, y acá, atención Mariano Cohen, porque sé que estás haciendo un catálogo. El ensayo, lo que hasta ahora se dice que el medio argentino del 81 es un ensayo. Carlos Jansson lo pone como ensayo, Cunieti lo pone como ensayo. La verdad es que no es un ensayo. No es un ensayo primero porque no cumple con la definición de ensayo. Es exactamente la pieza que manda la ley. Segundo, porque se acuñó en forma de la ley. Y tercero, porque la misma Casa de Moneda la rinde como una pieza de circulación. En ningún momento dicen que es ensayo, que ellos la rinden igual que el del 84, igual que el de la pieza del 82. Y acá yo creo que lo que hay es una discusión terminológica. En el mundo numismático anglosajón tiene una palabra que nosotros no tenemos, que es la palabra specimen. Ellos tienen ensayos y tienen specimen. Specimen es una pieza de presentación. Son en general las primeras 50 monedas que se acuñan con un puño nuevo, que es un puño que está pulido y demás, una pieza que suele tener un fondo como medio despejado, una pieza muy linda, pero es una pieza de circulación, no difiere de la pieza de circulación. Ellos no dicen ensayo, dicen es una especie, es una pieza de presentación. Entonces, si se me permite, en todo caso, podrían llegar a ser los del 81 una especie. Este es el cuadro de rendición mensual de acuñación de la Casa de Moneda, que tiene algunas cosas llamativas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la ley empieza el 5 de noviembre de 1881? Pero si ven en el cuadro, en julio se acuñan 6 piezas de cada tipo, aproximadamente 7 de 1 peso, bueno, 4 de 20 centavos. Es la línea superior, que no es, donde está esa raya azul, que no sé por qué me quedé y no puedo sacar, es la acuñación de julio. Probablemente se estaba discutiendo la ley en el Congreso, habrán querido mostrar una poquita cantidad de piezas, y se acuñaron ahí 6 medios argentinos del 81. Después se acuñan 3 más, el 3 de diciembre y el 5 de diciembre, 1 y 2. De vuelta, debe haber sido, la acuñación de 1 es para un set de presentación, es para regalar al presidente, para regalar al ministro. Y ustedes ven abajo la rendición total, que está rendida a la par de todas las demás monedas, dicen 9 medios argentinos, tantos 1 peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y este cuadro, en realidad, después se dan cuenta que lo tienen que corregir. ¿Por qué? Porque supuestamente la acuñación de julio es ilegal, porque es anterior a la ley. Entonces, al año siguiente, cuando rehacen el cuadro, lo ponen como emitido dentro de la ley. Bueno, no es este cuadro puntualmente, pero lo ponen como emitido dentro de la ley. Pero acá, cuando este es el resumen de 1884, cuando en el informe Agote rinden cuánto se había acuñado hasta 1884, fíjate los medios argentinos, están sumados. Si acuñamos 9 en el 81, 4.21 son 4.30. ¿Y el patacón de oro? No, esa no. Esa dice para el presidente de la nación, no sé, y además no está rendido. Para además es una moneda, el patacón de oro, que no está en la ley. No dice que se debe apoyar el medio argentino sí, con lo cual es una moneda perfectamente legal, perfectamente rendida, con lo cual debería estar en el mismo lugar que está la del 84, con la acuñación 9, y se terminó. O sea, ensayo no es. Lo podemos debatir. Lo podemos debatir. Los números. Está entre las muestras. Es una moneda legal, perdón, y 421 es una moneda de circulación. Bueno, tampoco. Circular, no hay circuladas. Tampoco es una moneda. Serían todas muestras en el caso. Bueno, los 10, 20 y 50 del 81. Yo la moneda de medio argentino del 81 la pondría arriba de la otra con la acuñación 9, porque es una moneda perfectamente legal y perfectamente de circulación. Pero bueno, para terminar, porque yo me excedí mucho en el tiempo y ya veo que algunos están bostezando, algunos conceptos finales, obviamente quedó mucho por decir, espero poder armar nuevas charlas sobre este tema porque hay mucho detalle, mucha historia linda alrededor. Pero bueno, el camino hacia la unificación monetaria fue complejo y reñido, como vieron, con marchas adelante, marcha atrás, peso de 27, peso de 25, Argentina, Colón, etcétera, etcétera. El contexto de crisis económica, por un lado, dificultó la tarea porque no había presupuesto suficiente para hacer todo lo que se quería, había habido baja de sueldo del público, recortes de presupuesto y demás, pero por otro lado, la crisis económica volvió más relevante la necesidad de una moneda nacional única, porque era un problema más para la economía no tener una moneda.
La acuñación de moneda nacional y la erradicación de la moneda extranjera fue un acto de soberanía y construcción identitaria. La verdad que en un país circule una moneda extranjera, está claro que habla mal de la soberanía de ese país, ¿no? Tanto que se discute en estos días la dolarización y demás. Por lo menos como numismático, a mí me gusta tener una moneda nacional, con próceres nacionales, y eso habla de la capacidad de un país de definir su propia moneda. Largas décadas de exclusiva circulación de billetes dificultó la aceptación de la moneda. Esto es un tema que da para una charla entera. La verdad que en el 81 se logra acuñar moneda, esa moneda después se logra repartir, pero no es hasta 1899, cuando aparecen las monedas de níquel, que se logra solucionar de verdad el problema de la circulación. La gente estaba muy acostumbrada de que desde la década del 50 en adelante Argentina era un país empapelado en billetes. Empapelado. Y era hasta casi masoquista. La gente prefería un billete de un banco desconocido sin respaldo por costumbre. Así que bueno, fue muy difícil lograr implementar la moneda de plata, por eso dura 3 años. Después de 3 años pasan un montón de cosas. Primero, como bien decíamos antes, el patrón bimonetario dificultó la convertibilidad. Se devaluó mucho la plata a fin de la década del 80, con lo cual había que cambiarle el valor a las monedas, cambiarle, etcétera. Era una complicación enorme. Y además porque se dieron cuenta de la inconveniencia de que la economía tenga un doble patrón, que tenga doble precio. Así que se terminó el doble patrón, se dejó de acuñar en plata, lamentablemente, duró solamente 3 años. Y la regulación real del circulante, como bien les decía, no fue hasta 1899, cuando aparecen los billetes de la caja de conversión, con la serie Progreso y las monedas de níquel. La verdad que la primera serie, capaz no queda bien que lo digamos en los numismáticos, pero la serie Patacón, en términos de circulación, fue un fracaso. Solamente los centavos de cobre se lograron popularizar entre la población porque no había billetes de tan baja denominación. Pero muchos de los billeteros de acá saben que hay billetes hasta de 4 centavos. Hay billetes de 0,04 centavos. Con lo cual habla de que la gente prefería un billete de 4 centavos que una moneda de 10 centavos de plata. Y las monedas de 1 y 2 centavos, como era cambio demasiado sencillo, sí lograron hacerse la circulación. Y es algo que se verifica en el estado de las monedas. Van a ver los coleccionistas y los comerciantes que las monedas de 1 o 2 centavos están todas detonadas. La mayoría están gastadas, circuladas, y las de plata no. Es más difícil encontrar una moneda de plata en Verify que en excelente, porque la moneda de plata no circula. Con lo cual, fue un camino tortuoso, pero finalmente la Casa de Moneda logró acomodar la circulación y tuvimos un sistema monetario que logró circular sin modificaciones durante 46 años, hasta que bueno, pasaron cosas. Así que bueno, no mucho más, les agradezco la atención que me han dispensado hoy. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podemos. ¿Una pregunta? Sí, Pepe. Yo tengo una pregunta. A mí me pasa que, por mi profesión, que cuando yo escucho las charlas, en general permanentemente estamos rellenando con especulaciones. Vivimos especulando. A mí me extraña, ya hablando de un periodo de 140 años, no sería tanto el tiempo, que nosotros no tengamos documentación que pueda certificar. Eso en realidad habla bastante mal. Tenemos otros países donde las cosas hace 250 años están claramente. Tenemos una dificultad gravísima para poder decir con certeza qué es lo que pasa.